Bienvenidos a Doñana Televisión. Como director del Simposio Internacional Más que Caballo, queremos traerle a ustedes la conferencia de clausura que no pudo celebrarse en el Hotel La Malvasía. Se celebró en las puertas de la Cebrón, en la jornada 18, el sábado, donde todos los ponentes fueron a visitar Doñana. Tuvimos la suerte de encontrarnos con Luis García y encontrarnos con José María Galán, dos instituciones en el mundo de la naturaleza, no solo española, sino mundial. José María Galán, un hombre que quiso sintetizar el objetivo fundamental del simposio, la psicología y el caballo. Él fue protagonista de un accidente que se celebraba justamente 3 meses antes, el 18 de enero, el tren de Adamuz, y él estaba en el vagón número 4. Él nos quiso contar su experiencia, nos quiso contar qué ocurrió y qué ha ocurrido desde entonces, cómo lo ha vivido con ese estrés traumático que ha podido vivir durante estos 3 meses y cómo le ha ayudado el mundo del caballo. Al lado nuestra había personas que el silencio fue casi impresionante. Al lado nuestra estaba un joven jinete internacional que tuvo también un estrés traumático hace unos años, porque tuvo un accidente vascular gravísimo, y este hombre se quedó tan impresionado que en todo el día pudo casi articular palabras. José María Galán vivió un trauma extremo, y un trauma extremo donde es muy difícil, quizás nadie nunca está preparado para un evento de tanta magnitud. Responsabilidad súbita de ayudar, el reconocer cuerpos irreconocibles, avisar a autoridades, muertes de personas cercanas, incluso sentir la amenaza real a su propia vida. Cualquier reacción no es debilidad. Cualquier reacción es una respuesta humana a lo insoportable. Y luego hay muchas emociones a lo largo de este tiempo, hay muchas vivencias, hay una memoria del cuerpo, hay una reacción, hay revivir escenas en bucle y pensamientos interactivos, hay dudas sobre si se actuó correctamente, es culparse por no haber podido hacer más, e incluso hay una culpa por haber sobrevivido. Este es el trauma postraumático, y el caballo, psicología y equitación van juntos, y él nos contó la ayuda que hace y que tienen los caballos en una situación de estrés extrema o trauma extremo como él ha vivido. Los caballos son espejos emocionales, no juzgan, no te interpretan, solamente te escuchan, no te exigen y te ayudan a regular la respiración, a reducir la hipervigilancia, a recuperar la sensación de seguridad, a reconocer con el cuerpo que puedes procesar todas esas emociones sin verbalizarlas, restablecer la confianza en ti mismo. Para alguien que ha vivido un trauma semejante, un caballo puede ser un ancla, un ritmo, un lugar seguro. José María, nos emocionaste y creo que la conferencia de clausura del simposio que se dio en el Cebrón podemos revivirla porque nadie la ha vivido ni la ha contado mejor que tú. ¿Cómo ha sido este proceso de estos 3 meses que has vivido? Bueno, pues primero decir que lo de la Cebrón fue totalmente casual, no lo teníamos previsto y así surgen las mejores cosas, porque las casualidades no existen, no existen. En este proceso, pues te cuento, ha sido de momento, ha sido y sigue siendo un proceso muy con mucha incertidumbre, bastante complejo, con ambigüedades también y sobre todo de autoconocimiento. Yo creo que es una cuestión extraordinaria el hecho de sobrevivir a un accidente de este y poder luego reflexionar sobre el sentido de muchas cosas, ¿no? Es un tema importante de valores también, de prioridades y luego de reconocer que tenemos dos tipos de memoria muy diferentes. O sea, la memoria que utilizamos para esta conversación, para esta charla, la que usamos a día con nuestros amigos, con nuestros seres más queridos, con todo esto. Pero luego hay otra memoria que es más difícil de entender, de controlar, de calibrar y de descodificar, ¿no? Y esa memoria es la del cuerpo.
Y efectivamente el trauma se queda ahí mucho, se queda bastante. En la mente se queda una parte, pero sobre todo en el cuerpo. ¿A qué me refiero con el cuerpo? Me refiero al sistema nervioso por completo. O sea, yo estoy escuchando el caballo ahora mismo con las herraduras ahí en el suelo, el agua que está allí, los pájaros que están volando. O sea, ese modo sigue siendo hipervigilancia. Lo noto todo y lo noto bastante rápido. Entonces, eso te genera una serie de reacciones en tu cuerpo que tú habitualmente no las asocias al trauma, ¿vale? Sin embargo, vas pasando por distintas fases. Va primero por una fase de negación en la que tú crees que eso no te ha pasado, a ti no te ha podido pasar esto, no es verdad lo que te ha sucedido, o sea, lo vas negando desde un par de semanas. Después ya empiezas con los entierros, las misas y demás, y te das cuenta de que sí, también las radiografías te están diciendo de qué fue, y tienes pues las costillas rotas, vértebras también dañadas, en fin, contusiones, y eso ya es inevitable de que tu cuerpo lo reconoce. Pero hay más, ¿no? Y ese más es lo que uno intenta averiguar, ese nerviosismo, esos flashbacks, recuperar una memoria que tú no quieres recuperar del accidente, dormir. La clave ahora mismo para mí de la recuperación se sintetizaría en dormir. Pasas de no dormir nada porque no tienes sueño, a poco empezar a llegar a las 3, 4 horas de sueño. Eso ya para nosotros suele ser bastante alentador, ¿no? Y luego ya cuando llegas a un nivel de 5 o 6 horas de sueño, pues te sientes mucho mejor, ¿no? Entonces estos animales, los caballos, desde el primer momento, cuando me acerqué a ellos, tengo muchos amigos que tienen caballo, mi hermano mismo tiene caballo, tiene el picadero, pues notan cómo estás, mejor que tú. O sea, la primera vez pues los bichos estaban asustados. Yo estaba aparentemente tranquilo, pero no estaba tan tranquilo cuando un caballo se echa para atrás, sabe que ahí hay algo que tú mismo no lo notas. Y es un nivel de agresividad extraordinaria, de desconfianza brutal hacia todo y de sentido casi más animal que humano, ¿no? Poco a poco ya con el tiempo pues te acercas, ellos te aceptan también y empieza esa conexión con la mirada primero, el olfato, o sea, es todo muy visceral, muy orgánico, muy animal, ¿no? Cuando tú ya empiezas a tocar, ahí está ya el latido también y te aseguro que tienen una capacidad sensorial extraordinaria, yo creo que sienten hasta por la piel. José María, tú eres una persona con muchísima sensibilidad por estar en la naturaleza, tiene todos los sentidos muy desarrollados, tiene como una inteligencia natural hacia... Eso, por una parte, te ha perjudicado porque te ha hecho mucho más sensible a lo que has vivido, pero por otra parte te ha permitido conectar con los caballos mejor. Sí, hombre, yo de siempre me han gustado los caballos. Yo me dedico mucho al rastreo, como ya sabes, ¿no? Entonces me ha servido también. O sea, esto de la recuperación no es de una sola cosa. No es solo de acercarme a los caballos en modo casi equinoterapia, no es solo el rastreo, también ha habido un apoyo psicológico importante desde el Centro de Salud Mental de ahí de La Palma del Condado con psicología cognitiva hasta también tratamiento de MDR, que es una psicología más centrada en el trauma, ¿eh? Entonces, todo eso ha ido completando un camino que está dando resultados que al menos a mí yo los puedo medir en sueño. Básicamente lo mido en sueño, ¿no? Entonces ya sí, ya estoy en esos 6-7 horas de sueño continuo sin utilizar pastillas, pues ¿qué más se puede pedir? O sea, para poder empezar a tener luego más que una normalización, es una reintegración en tu trabajo, en tu vida al día a día, porque cuando estás en la fase agresiva es que hablas mal, luego te arrepientes, pero sueltas cada patada y sobre todo has perdido los pelos de la lengua, o sea, es que vas a escape suelto, lo dices todo tal como te sale del arma. Y eso en nuestra sociedad es complicado de mantener durante mucho tiempo. El cuerpo reacciona antes que la mente, ¿no? Porque tiene que reaccionar como casi en esa huida o esa evitación de lo que puede ocurrir y el cerebro reptiliano, digamos, el resto más primitivo, sí, es el que te hace buscar la vida, ¿no? Ese diálogo entre la memoria de tu cuerpo que tú has estado diciendo, esa reacción, y tu mente o tu aspecto psicológico, ¿cómo ha ido combinándose? Pues desde el principio fue así. O sea, cuando tienes que tomar la decisión de dejar el Albia y ver qué está pasando, por qué no llega la ayuda, tienes que atravesar unas vías de noche, no sabes qué te vas a encontrar al otro lado,
no sabes qué está pasando, por qué no viene el ayuda. Entonces piensas que hay algún obstáculo, algún puente se ha roto, hay alguna laguna o no sé, cualquier cosa que tu mente, en estado de shock, repito, pues empieza a... Porque llevamos ya bastante tiempo en ese estado, o sea, desde 43 desde las 19:43 hasta las 8:20 que salgo a buscar ayuda o a ver cómo llegar hasta allí, pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas y todo es muy intenso y todo es brutal, ¿vale? Y todo es muy brutal. Y cuando te metes ahí, pues ya empiezas a... Tu cuerpo y tu mente empiezan a fusionarse, que eso es lo que sucede en el rastreo. En el rastreo tú te focalizas y automáticamente te centras en lo que hay. Entonces, paso a paso. Entonces, tú ves que hay un semáforo ahí en rojo encendido y estás por unas vías que tienes también un voltaje de 23.000 voltios, tienes que tomar decisiones ya. O sea, no puedes posponer mucho las decisiones. La decisión es dónde vas a poner tu pie. ¿Dónde vas a poner tu pie? Esa es la decisión. De ahí luego tienes que tomar decisiones de decir, me tengo que retirar de toda esta parte de tanto hierro, de tantos cables, y luego llegas a otro punto en el que dices, bueno, salgo para el campo no porque hay un talud, tienes que continuar por derecho. Y te encuentras gente, trozos de gente. Entonces eso hace que, de alguna manera, tu cuerpo empiece a absorber de forma inconsciente el olor del sitio. Entonces ese olor del sitio, con esas características, se te va quedando en... como tú acabas de decir, en la parte más primitiva del cerebro, en la reptiliana, y con el tiempo, al cabo de los 2, 3 o 4 días, tú sigues con un nivel de agresividad, de tensión, y es porque tus glándulas suprarrenales están generando cortisol continuamente. Entonces esa es la hormona del estrés. Y luego tú tienes como un olor que quieres quitarte de la nariz, te metes agua, de todo. No hay forma de que salga, porque no es un olor. O sea, hasta que tú no entiendes que no es un olor, sino que es un recuerdo olfativo, pues casi que te vuelves loco, ¿sabes? Porque tú dices, ¿esto por qué no se quita? ¿No? Te pones de todo, eucalipto, y tú dices, esto no se va, ¿no? Ya luego lo vas modulando, lo vas... Una vez que tú lo racionalizas y lo entiendes, cuando te viene, bueno, pues porque todo el cuerpo y todo el cerebro lo que quieren es lo mismo, es que tú sobrevivas. ¿Tú qué eres? La conciencia. ¿Tú qué eres? Eso que habla al cuerpo y a la mente, ¿vale? Entonces, esa conciencia entiende que el cuerpo y la mente le están mandando señales para sobrevivir. Entonces, cuando ya entiendes eso, tú dices, vale, bien, pues eso me viene por aquí, me altera un poco, dice, vale, esto es para que sobreviva, venga, lo acepto, gracias, continúa, y lo sacas. O sea, no puedes retener muchas cosas en el coco. Pensar es bueno, pero pensar mucho es lo peor. Entonces, tienes que empezar a entender que tu cuerpo tiene capacidad suficiente para captar mensajes que tu mente no va a entender y que tienes que ir aceptando. José María, de todo lo que tú has vivido, un hombre de campo, un hombre que te has creado en la naturaleza, que te has creado en muchas dificultades, que te has quedado solo muchas veces, que te has encontrado en el avíate, como esa palabra tan importante, avíate con lo que hay, con lo que pueda, con el medio de la marisma, en tantas cosas. ¿Qué experiencia crees tú que te ha servido más para poder encontrarte en una situación tan extrema como te has vivido y que has podido reaccionar allí en aquel tiempo? Pues yo creo que tenemos que remontarnos a la infancia. Yo creo que la infancia es el momento en el que estas cosas empiezan a coger instrumentos, ¿no? Empiezas a coger instrumentos. Mi primera vez con un trauma fuerte fue con 8 años, me encontré a un hombre ahorcado allí en Matalascañas, detrás de la duna de Sol y Frío. Iba por allí buscando escorpiones, bichos, siempre estaba buscando bichos y me encontré a un hombre, tenía un mono azul, estaba colgado y, en fin, la lengua hinchada, la cabeza hinchada también. Y me acuerdo que cogí un palito así para ver qué... Y me fui y me encontré con un tío mío. Se lo comenté, me dijo que eso cómo iba a ser, que total, fuimos para allá y luego ya llamaron a la policía, a los municipales y demás. Yo de aquello no tengo ningún recuerdo traumático de quedarme sin dormir ni nada por el estilo, pero mi padre me ayudó en ese aspecto, ¿no? También con 5 años, retomándome un poco más para atrás, mi intención de ver los caballos y quererme montar, y mi padre dijo, hombre, tú eres muy chico, todavía no, pues sí quiero montarme. Me monté y me montó. Y así estuve varias veces hasta que me caí del caballo y pegué un leñazo contra el suelo. Y entonces mi padre me dijo, pues ahora te tienes que montar. O te montas por la buena o te montas de otra forma, pero mejor que te montes por la buena, porque así no le vas a coger miedo. Y así lo hice. Luego, cuando tuve un accidente de tráfico, con 28 años, lo que hice a las 4 horas ya estaba montado en el tren.
Y con esto del tren, pues lo antes fue cuando arreglaron las vías, que tardaron un mes en arreglarla. Entonces fue un gran reto personal y también casi simbólico y con fines terapéuticos. Los médicos me habían recomendado que no lo hiciera, pero era una cuestión que venía de mi infancia. Era una cuestión que era un honor, rendirle un homenaje también a mi padre, que yo creo que para mí eso era importante, y si fue con el caballo y si fue con el coche, ¿por qué no va a funcionar con el tren? Y ya he vuelto a montarme otra vez, no es tampoco mi medio favorito en este momento, ¿sabes? Tienen que arreglar muchas cosas y tienen que cambiar muchas cosas para que esto sea seguro otra vez. ¿Ha habido un antes y un después en estos 3 meses? Sin duda, o sea, no puedo ser la misma persona que era antes, pero ni yo ni ninguno, te lo garantizo. Eso nos ha cohesionado un montón de gente que no nos conocíamos y que estábamos allí solos y tuvimos que tomar decisiones con lo que teníamos y de la mejor manera posible. ¿Te has sentido respaldado por tu familia, por la gente? Sí, ¿Crees que todo. eso ha sido un valor importante? Sí, eso ha sido esencial. O sea, no solo la familia, la gente de mi pueblo, el Rocío, Matalascañas, Armonte, de Huelva, en todos lados. No tengo queja de nada ni de nadie. Sí. O sea, sí tengo una queja y demás. Hemos pedido ya en varias ocasiones la dimisión del ministro Puente y parece que no va con él. Pero vamos, que aprovecho y se la vuelvo a pedir otra vez, ¿no? Porque alguien tiene que tomar una responsabilidad. Esto no ha sido una cuestión solo accidental de mala suerte. O sea, sí ha sido mala suerte, lo reconozco, ha sido muy mala suerte. Y lo digo públicamente, ha sido muy mala suerte. Para que pasara todo lo que ha tenido que pasar, la suerte ha sido muy mala suerte. Pero ¿qué sucede en ese momento? Que hay una serie de concatenaciones que hacen que la suerte sea mala. ¿Sabes? Que se junten. La buena suerte hubiera sido, si salimos a lo mejor puntuales, pues a lo mejor en ese momento los trenes ni se cruzan y no hubiera muerto nadie y no estaríamos hablando de esto, ¿vale? Pero si tú empiezas a tener unas responsabilidades que se van quedando atrás, que valen 130.000 euros montar y mantener una vía de alta velocidad y las mantienes con menos y vas bajando. Todos los que usamos la alta velocidad, desde que yo la cogí por primera vez en el 92, he ido notando varias cuestiones que son fallos de seguridad. No es una cuestión del accidente ni del segundo en el que eso se rompe. Eso no se rompe en un segundo. Eso tarda mucho en romperse. Demasiadas pocas cosas pasan, claro, ¿no? ten en cuenta que Decimos como en el Rocío, demasiadas pocas cosas pasan para tantas posibilidades. La primera cuestión es la puntualidad. O sea, el AVE, inicialmente en el 92, recordará que era puntual. Y si no era puntual, te devolvían el dinero. Bueno, pues esa puntualidad ya empieza a bajar, empieza no sé cuánto, te van compensando, ya son unos 5 minutos, 15, 20, 30 minutos, ¿vale? Sí, María, yo quería preguntarte, cuando te acercas por primera vez a un caballo, ¿te acerca porque ya está recuperado o te acerca porque cree que necesita la recuperación? No, fue que se acercó a mí. Estaba yo ahí, me cojo los prismáticos de vez en cuando, ahí cerca de la choza. Y me acerqué para allá y estaba yo con los prismáticos y demás. Y de buena primera había una yegua y se acercó y se acercó bastante. Y no sé, pues yo no conocía a esa yegua de nadie más. Y la toqué, la acaricié, se dejó rascar y demás. Y empecé a sentirme como decir, hostia, pues esto porque puedo hacerlo. O sea, hay caballos y demás donde puedo hacerlo. Entonces sientes como comprensión. Es alucinante porque nadie te va a entender. O sea, todo lo que yo te cuente ahora sí, son 3 meses lo que ha pasado. Pero cuesta trabajo que alguien que no haya vivido lo que hemos vivido nosotros lo entienda y lo comprenda. Muy difícil. Pero el tema del caballo, esa parte sí la entiende. Ahí se establece un vínculo que no es el vínculo con un amigo, no es el vínculo con un terapeuta, no es el vínculo con una persona, es un vínculo con el cuerpo. No es una radiografía. No, es un escaneo. O sea, el bicho psicológicamente te escanea. Sabe si estás nervioso, si no estás nervioso. O sea, empatiza mucho. Yo lo notaba. De hecho, cuando ya empecé a acariciar, fui un poco más para el cuello y demás. Cuando llega ahí ya a la parte del corazón, notas el latido y eso a ti te regula. O sea, yo ten en cuenta que en ese primer momento mi respiración eran muy cortas. Mi respiración eran de... que es la respiración que está en modo supervivencia. Ahora mismo ya con ejercicio de respiración voy entrando en un modo un poquito más de contención, de relajación. ¿Sí? La memoria del cuerpo que está como en permanente tensión, ¿hubo una cierta relajación? Hubo relajación, claro, y esa es la cosa que uno quiere expandir. O
sea, lo que te enseña el caballo es que ya estás fuera de peligro. Lo que te enseña el caballo es que cualquier ruido que hay a él no le altera, a ti tampoco te tiene que alterar. Es una resonancia lo que se produce. Y esa resonancia es bastante, o en mi caso, ¿vale? En mi caso ha sido bastante potente. ¿Pudiste liberar emociones en ese momento? En ese momento primero no, ahí no, con la primera parte del caballo no. La segunda parte ya sí, estaba agresivo, estaba bastante cabreado con el mundo y el caballo pues, también lo nota, o sea, nota también si vas así, las orejas se le van moviendo para un lado, la cabeza se pone nervioso, entonces cuando tú te acercas él está como aceptándote, a ver qué me vas a hacer, eso es mucha carga lo que tú traes en medio. A ver, pero tu mente quiere que eso no te pase, pero tu cuerpo le está diciendo a él que eso va a pasar. Entonces, no le vas a pegar a un caballo, por supuesto, pero él siente que va a haber algo, ¿no? Entonces, cuando él empieza a moverse así, tú empiezas ya a acariciarlo, a acercarlo y vuelve otra vez los dos corazones a latir en la misma frecuencia, te calma. Al menos a mí me calma, es lo que puedo decir. Sí. Sí, eso es muy importante. ¿Y te ha permitido confiar más en ti mismo y dejar menos el azar? Porque claro, el azar que tú has comentado antes, el azar, la circunstancia, la mala suerte, y cuando te has entrado del caballo te has olvidado de esa circunstancia, de esa Sí, mala suerte, y te has completamente. confiado más en Como, ti mismo. haces una toma a tierra, que le llamo yo. Porque el resto del tiempo estás con la rumia, estás dándole vuelta al tarro, que podíamos haber hecho más, que se podía haber esto. Que le buscas 3 pies, ¿no? 400 pies a todo, porque no para de buscar una explicación a qué es por qué se ha generado tanto dolor, ¿no? Es que ese es el tema, es que esto va de humanos también, ¿no? Esto que hay un accidente, que no es un accidente, que hay sí unas circunstancias que se podían haber previsto, y tú confías en toda una red de comunicaciones como son los trenes, y te falla eso, te falla otra cosa, te suele fallar. Entonces, evidentemente necesitas volver a tomar tierra, y estos están con las 4 patas tomando tierra todo el tiempo. Nosotros solo tenemos 2. José María, fíjate, cada día en la vida cotidiana, cualquier circunstancia nimia puede cargarse un día de una persona. Y un día de una persona son muchos minutos y la vida no parece que da sensación de que somos eternos, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Te ha enseñado esto de que cada segundo es tan valioso que debemos poner todo el esfuerzo posible para que ese segundo siga siendo maravilloso? Sí, cada segundo, cada instante es maravilloso, eso desde luego que sí. También hay que decir que somos muy frágiles, está clarísimo, somos súper frágiles. Cuando todo lo que está alrededor nuestro de seguridad se desmorona en un instante, la fragilidad emerge con mucha fuerza. Eso por un lado. Pero también tenemos una fuerza muy interesante como sociedad, ¿no? Cuando todo cae, queda una red que está siempre presente, pero que no somos capaces de ver en condiciones normales, en la que todos nos conectamos como para decir, bueno, vamos a salir de esta situación lo mejor posible. Pero también hay otra cuestión, y es la sensación de, de calma también, es necesaria mucho eso. O sea, tu cuerpo pide calma, vamos súper acelerados a todos lados. Tenemos que pagar un precio también por nuestras prisas, vamos a toda leche, a todos lados, todo lo queremos hacer ya. El caballo es una medida diferente del tiempo, no es un coche que tú tengas que acelerar, sino que vas a otro ritmo, vas al ritmo orgánico de la naturaleza, el bicho va mirando, si no lo fuerzas tú vas bien, si lo fuerzas tú también te esfuerzas. Quiero decir que es una prolongación, nosotros de ellos y ellos de nosotros. De hecho hay un tema que a mí siempre me ha interesado de los caballos a nivel jurídico, es una figura única. Es una figura única, a la vez es ganado, es animal silvestre y es considerado también animal de compañía. O sea, todas esas 3 cosas, sí. El único animal que conozco que lo tiene es el terapéutico caballo. y terapéutico. Sí, sí. Sí, sí. José María, ¿qué mensaje quiere decirle un poco a la gente después de toda esa vivencia tan fuerte que has tenido? ¿Qué mensaje le podemos dar a cada persona que ojalá no se vea nunca en ninguna circunstancia semejante? Pero, no sé, ¿qué te gustaría decirle? Hombre, hay un tema. A mí me ha conectado esto más todavía no solo ya con la naturaleza en general, sino con los animales. Hubo un follón con un perro que se había perdido allí, no recuerdo el nombre del perro, ¿vale? El perro estaba allí y venía con gente que iban en el lirio y desapareció.
a los 2 días o 3 lo encuentran. Y hubo como un grupo, mucha gente que decía que bueno, que eso de buscar un perro, que mira, vamos a centrarnos en una cosa. Eso no lo tenemos que mirar los humanos. O sea, los perros nos están ayudando todos los días. O sea, todos los días. Con los caballos tenemos la terapia y demás. Pero con los perros están buscando droga, los perros están buscando gente, rescate, ayudan también a personas que han sufrido malos tratos. En fin, a nivel terapéutico tienen un potencial también brutal. Por una vez que nosotros tengamos que ayudar a uno, no pasa nada. Y además no solamente era un perro cualquiera, era el perro de una chica que tenía una conexión muy brutal, que tiene una conexión muy brutal con él. Entonces esa forma de relacionarnos con la naturaleza nos la tenemos que ver. Tratar mejor a nuestros caballos, eso es algo que el que ama a los caballos lo tiene como primer punto. Así que, José María, agradecemos muchísimo a la audiencia de Doñana Televisión que nos haya seguido en este ratito. Y hemos prolongado. El simposio José María empezó un 25 de marzo con una mesa redonda en Almonte, en el casino, y ha terminado con una conferencia tuya en el Acebrón y ahora con esta entrevista. Hemos alargado un poquito las cosas porque hay más que caballos, no solamente este simposio es de psicología, más equitación y por supuesto el corazón y la conexión, como tú me has dicho, de poner al ritmo el caballo con el corazón de la persona, creemos que es fundamental. Sí. Así que, bueno, en esta tierra que es de caballo, esperemos que sigamos tratándolo tan bien, si no nos llevarían tantos miles de años con nosotros. Desde luego. Que así sea. Muchísimas gracias, A María. vosotros. Un honor. Un placer.